Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos otra vez a mi canal. Les habla Walter Fernández. Hoy vamos a conversar un poquito acá con la palabra de Dios, verificando en la Biblia, siempre haciendo todo lo posible por buscar la información necesaria. El video de hoy se titula ¿Por qué buscas a Jesús? ¿Por qué buscas a Jesús? Vamos a analizar las razones de por qué realmente los cristianos buscamos a Jesús. Los cristianos y los que se dicen llamar cristianos, porque el video también es como una advertencia para que tengamos claro cómo hacer para buscar a Jesús. Vamos de una vez, abran su Biblia, los que tienen Biblia, siempre que vean un video, siempre que mi persona, otra persona les hable, o inclusive nuestros pastores, ¿verdad? Tenemos que verificar todo en la Biblia, como hacían los de Berea cuando Pablo y Sila predicaban. Ellos verificaban en la Biblia a ver si las cosas que se estaban diciendo eran ciertas. Entonces quiero que vayas a tu Biblia, al libro de Juan, ¿ok? Yo lo tengo por acá también, mi Biblia, la tengo en el computador. Vamos a buscar por acá a Juan, capítulo 6, ¿verdad? En adelante. No voy a leer todo el capítulo 6, pero sí quiero que lo leas completo. Si quieres puedes pausar el video para que entres en contexto, porque la Biblia hay que estudiarla en un contexto. Porque muchas personas pueden leer un versículo y de allí sacar una doctrina o digamos, una falsa información. ¿Okay? Entonces, léete todo el capítulo 6. Yo voy a leer algunos versículos para que entremos en el contexto de por qué buscar a Jesús. Entonces, vemos en el capítulo 6 que se habla sobre la alimentación a 5.000 personas. ¿Okay? Todos seguían a Jesús porque Jesús hacía algunos milagros, ¿verdad? Y leemos que multiplica, ¿verdad?, los panes que tenían allí y algunos peces para alimentar a 5.000 personas. Vamos a leer. Versículo 6. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea de Tiberias y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Ojo, subraya ahí, veían las señales que hacía. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, ¿verdad? Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó los ojos y vio que había venido una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde comerán para qué? ¿Dónde camparemos pan? ¿Dónde compraremos pan para que coman estos? O sea, ahí Jesús, él sabía lo que iba a hacer, pero prácticamente estaba como que poniendo prueba a Felipe, diciéndole: ¿dónde compraremos pan? ¿Verdad? Entonces fíjate, y dice luego acá en el versículo 6, dice: pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Esto Jesús como que poniéndole una prueba. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Entonces, versículo 10 dice: entonces Jesús les dijo: haced recostar a la gente, que había mucha gente, estaban ahí. Él les pidió a Jesús que se recostaran todos allí donde estaban, ¿verdad? Que se recueste la gente. Vivamos en el versículo, me disculpan porque estoy leyendo acá en el computador directamente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron con un número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, habiendo dado gracias primeramente. Es importante que todo lo que vayamos a alimentarnos, demos gracias. Si sea un pancito, toda dádiva viene por gracia, todo viene por Dios. Y tenemos que dar gracias a la alimentación. Si tú estás comiendo algo hoy en día, si has desayunado, si has almorzado, es gracias a Él, porque todo viene por Él. ¿Okay? Entonces, habiendo dado gracias, lo repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados a sí mismos, de los peces, cuanto querían. Luego, versículo 12, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraban en los que habían comido. Entonces vemos aquí un milagro que Dios multiplica todos los peces, ¿verdad?, y los panes que tenían allí y los alimenta, y la población, todos los que estaban allí, quedan asombrados y empiezan a ver que Cristo les da de comer y empiezan a seguirlos por esa razón. Lo vamos a ver más adelante. Luego Jesús, esto que hace aquí de alimentar a esta población, eran señales para que vieran que Él realmente era el Hijo de Dios y que podía hacer esas cosas.
Otra de las señales que da, por eso les digo, lean todo el capítulo 6, no confíen en exactamente todo lo que una persona le diga, ¿verdad? Sino que trácenlo por la palabra. No es que no confíen, sino que comparemos lo que yo les diga o lo que un pastor les diga con lo que dice la palabra. Luego en el capítulo 16, perdón, el versículo 16 dice Jesús anda sobre el mar. Léanse también esto allá. Ellos se montan en una barca, se van y después que han remado cierto tramo, ¿verdad? Que iban en el mar cruzando hacia Capernaum, Jesús se les aparece caminando sobre el agua. Una señal más para que crean de que Jesús es el Hijo de Dios, que tiene estos poderes. Entonces, luego de todo esto, no lo voy a leer, ¿verdad? Vamos al versículo 22, que es donde vamos a entrar en materia, ¿por qué buscamos a Jesús? Nosotros tenemos que analizar hoy en día por qué nosotros buscamos a Jesús. Si lo buscamos de corazón, si lo buscamos por qué, por salvación o por alguna razón específica. Les voy a leer acá, ¿verdad? El versículo donde dice el título que lleva acá en la Reina Valera, le colocan la gente busca a Jesús. ¿Ok? Entramos en materia. Dice, el siguiente día, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había allí más que una sola barca y que Jesús no se había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Ellos vieron cuando los discípulos se fueron y Jesús no se montó en la barca. Versículo 23. Pero otras barcas habían arribado de Tiberia junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ¿verdad? Ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Es importante que esta palabra aquí, buscando, en el original, en el griego, es buscar con el deseo de hallar, con el ímpetu de buscar y encontrar lo que están buscando. Ellos buscaban a Jesús, lo querían encontrar. Entonces, luego, en el versículo 27 dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Fíjate que ellos allí le llaman Rabí. Rabí era un título que se le daba a un maestro en aquel tiempo que conocía toda la palabra, conocía la escritura como un maestro, un título grande. Le llaman Rabí. ¿Ok? ¿Cómo llegaste acá? Que Jesús prácticamente no les responde, fíjate que él no les responde directamente, vamos al versículo 26, porque no era lo que él quería demostrar, que caminó sobre el agua, porque él pudo haber dicho, bueno, es que yo caminé sobre el agua y llegué aquí, y yo soy Dios poderoso y caminé sobre el agua y llegué y me monté en la barca con los discípulos y llegué al otro lado de manera más rápido. Entonces, pero no, fíjate la respuesta de Jesús, dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscas no, subraya ahí, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y te saciaste. Entonces Jesús les está dando una respuesta aquí bien ruda, bien duro, muy interesante, porque Jesús le pudo haber respondido cómo llegó, pero él es Dios y él pudo haber dicho eso, pero él en su soberanía, él ya sabía y conocía a estas personas por qué razón la estaban buscando. Por esto este video se titula, ¿verdad? De esta manera, ¿por qué buscaba a Jesús? ¿Cuál es la razón por la que tú hoy en día como cristiano estás buscando a Jesús? Si lo buscas por los beneficios económicos, por las dádivas, por las bendiciones o por la salvación. Ciertamente el Señor nos va a dar salvación, nos va a dar dádivas aquí en la tierra, nos va a bendecir, nos va a dar alimento, nos va a dar casa, hogar, nos va a dar muchas cosas, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado por qué lo buscamos. Porque hay muchas personas hoy en día en el cristianismo que están con Jesús porque dicen, ay, si yo me aparto cuando me aparte de Jesús, porque si me aparto de Jesús pierdo el trabajo. Si me aparto de Jesús pierdo el alimento que tengo todos los días. Si me aparto de Jesús vuelvo a caer en el adulterio donde estaba. No, que me libre de eso porque yo no me quiero ir otra vez al adulterio si yo me libro de Jesús. Déjame decirte que esas son las razones equivocadas. Porque el Señor vino, ¿verdad? Enviado por el Padre para que el que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna. Tenemos que buscar al Señor para nuestra salvación. El plan personal, el plan principal, su obra maestra es haber enviado a Jesucristo a morir por nosotros, por sus pecados, a morir y limpiarnos de todo pecado porque estábamos de naturaleza caída. Déjame decirte que Dios da 10 mandamientos, 10.
Pero hoy en día no existe ninguna persona que pueda cumplir completamente los 10 mandamientos, porque en nuestra naturaleza está el pecado. El espíritu está dispuesto, pero nosotros, ¿verdad? Nuestra carne es débil. Y siempre va a haber un mal pensamiento, siempre va a haber una mala mirada, una mala contesta. Ay, volví a caer, Señor, y volví a caer en esto, y miré a aquella muchacha y le contesté mal a esta persona, hice este pecado. Entonces, todo el pecado siempre va a estar allí. Ahora, lo que tenemos que hacer es no practicar el pecado y confesarlos al Señor, ¿verdad? Y en el nombre de Jesucristo pedir, ¿verdad? Arrepentirnos y entregar nuestros pecados al Señor, confesarlos, que Él es justo y misericordioso y perdonarnos con su sangre preciosa. Entonces, esa es la verdadera razón por la que debemos buscarlo. Entonces, vemos aquí unos falsos discípulos, vamos a llamarlo así, que están buscando a Jesús por las razones equivocadas. Entonces, tenemos que estar pendientes también que hoy en día existen muchas iglesias, ¿verdad? Que predican o que llevan el evangelio de la prosperidad, donde ellos dicen, pide y se daré, decrétalo, porque escrito está que todo lo que pidas en el nombre del Señor se te va a cumplir. Pero no es así, es la voluntad primero del Señor. Todo lo que pidas en el nombre de Jesús se te dará, ciertamente es así, pero tenemos que estar bajo la voluntad, si el Señor quiere que sea así. Yo puedo pedir muchas cosas, yo quiero una camioneta último modelo, por decirte un ejemplo. Pero si el Señor quiere, me la da. Porque no es que yo pida porque escrito está, pide, clama a mí, yo te responderé. No es así, porque es sobre la voluntad del Señor. Yo pido en el nombre de Jesús y el Señor en su voluntad me da esa potestad. Entonces, fíjate, luego Jesús en el versículo 27 continúa y les dice, trabajan, ¿verdad? No por la comida que perece. Le está como que dando una orden. Trabajad no por la comida que perece, le está dando una orden allí, sino por la comida que va a vida eterna y permanece, ¿ok? La cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios al Padre. ¿Qué está diciendo aquí? Que busques a Jesús. No busques, ¿verdad?, la comida que se pudre, que se daña, sino la verdadera comida espiritual, la que te alimenta el ser y te lleva a la vida eterna. ¿Cuál es esa comida? Cristo. Cristo es el pan de vida. Ven a los pies de Cristo y tendrás alimento. Jesús dijo, el que come de mí jamás tendrá hambre. Seguimos leyendo. Entonces allí le dicen los que están con él, le hacen una pregunta bien interesante. Le dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Le preguntan ellos. Responde Jesús y les dice, esta es, muy pendiente, esta es la obra de Dios, que creas en el que ha enviado. ¿Dios qué quiere? Que creas en el que Él envió. Él envió a su Hijo Jesucristo para el que crea en Él, no se pierda y tenga vida eterna. Nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Y nadie llega a Jesús, ¿verdad?, si el Padre no lo ha enviado, ¿verdad? Quizás te está saliendo humo por la cabeza en este momento. Bueno, pero ¿cómo es eso? Nadie va al Padre si, ¿verdad?, por medio de Jesús. Pero nadie va a Jesús si el Padre no lo ha enviado. Porque Dios nos ve y nos selecciona a todos, ¿verdad? Y manda a su Hijo para todos, para que muera por todos, para que reciban esa gracia. Ahora tú, en tu responsabilidad de hombre, de ser, buscas a Dios, te tienes que arrepentir y buscarlo. Cuando tú te arrepientes, vas a los pies de Cristo. Y cuando llegas a los pies de Cristo, llegas a Dios, porque nadie va al Padre si no es a través del Hijo. Entonces, en el versículo 30 dice, le dijeron entonces, ¿qué señal? Fíjate, esta gente no creía todavía. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Entonces, fíjate que ellos en un principio seguían a Jesús porque les alimentaba les llenó la barriga. Fíjate que Jesús lo dijo en el versículo anterior. Vamos a volverlo a leer. Dice, aquí, vamos a buscarlo. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscas no porque habéis visto las señales. ¿Cuáles señales? Caminó sobre el mar, la barca llegó al otro lado y Jesús no se había montado y llegó. Y Jesús no les respondió cómo llegó. Más bien le preguntaron, ¿cómo llegaste aquí? Esas señales, ellos las ven y sin embargo no creían. Sino que dice, no porque me habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y te saciaste. Esa era la razón de estos falsos discípulos. Estaban buscando a Cristo. Estaban con Cristo por eso. Estaban con Cristo por el trabajo. Estaban con Cristo por la casa. Ay, si yo me aparto de Cristo, pierdo mi carro. Ay, si yo me aparto, pierdo mi familia. Vuelvo a caer en el adulterio. No, porque es responsabilidad tuya no hacer el pecado más.
porque el Hijo de Dios, una vez que tú eres sellado con el Espíritu de verdad, el Hijo de Dios no practica el pecado. Ciertamente vas a caer, y si llegaras a caer en algún pecado, abogado tenemos, que es a Cristo, que nos defiende ante el Padre, porque el diablo es el acusador, va y dice, mira, aquí está muy cristiano y todo, pero mira lo que está haciendo, está mirando esto, está haciendo aquello, está haciendo este negocio fraudulento. Pero si tú confiesas, te arrepientes de eso y te confiesas, ¿verdad?, ante el Padre, créeme que la sangre de Cristo limpia de todo pecado. Entonces, seguimos con el versículo 31. Jesús le vuelve a explicar, ¿verdad? Porque como ellos le preguntan, pues dinos entonces, ¿qué señal? ¿Qué haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra hace? Entonces le dice Jesús, nuestros padres, perdón, continuamos el 31 aquí, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, el pan del cielo les dio de comer. Okay. ¿Qué dice aquí? Vamos a analizarlo lentamente porque este versículo es muy importante. Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, el pan del cielo les dio a comer. Versículo 32. Y luego les dijo, de cierto os digo, no se los dio Moisés, ¿verdad? El pan del cielo se los dio Dios, ¿verdad? Dice, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Qué está diciendo acá? Ellos decían, bueno, que nuestros padres recibieron el pan del cielo y se alimentaron, pero fue Dios que se lo dio, porque ellos se alimentaron de ese pan. Pero ese pan que ellos comieron, que era un pan físico, volvieron a morir. Pero Dios les da aquí el verdadero pan del cielo, que es Cristo, este que descendió. Porque vamos acá ahora, dice versículo 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién descendió del cielo? Cristo. Cristo vino enviado a la tierra para que con su sangre nos limpie de todo pecado. Luego, versículo 34, le dijeron, Señor, danos de este pan. Aún ellos no habían entendido, ellos pensaban que era un pan físico. Danos de este pan. Jesús le dijo, le vuelve a explicar, como Jesús ve que no entiende, porque ellos piensan que es un pan físico. Jesús les vuelve a explicar muy amablemente, le dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. Él le dice, yo soy. Jesús viene y se para firme y le dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá jamás sed. ¿Qué se está refiriendo allí? Que busquemos de Dios, busquemos de Cristo. Si nosotros nos acercamos a Cristo, comemos de Él, bebemos de su sangre, jamás tenemos hambre. Pero esa hambre no se refiere al hambre física, sino que nos dará vida, y vida en abundancia y vida eterna. Seguimos leyendo acá. 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Jesús le seguía recriminando, le seguía diciendo todo esto, y aún así le dice, aunque me has visto, no creéis. Versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no lo echo afuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre, ¿verdad?, del que me envió. Jesús hace lo que Dios quiere. Dios, ¿verdad?, toma a las personas, toma y se los lleva a Jesús. Nosotros, la iglesia, somos un regalo, ¿verdad? Somos un regalo a Jesús, su Hijo. Y Jesús quiere hacer la voluntad de Él. ¿Cuál es la voluntad? Que ninguno se pierda. 38. Porque he descendido, escucha, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para la voluntad que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo aquel, ¿verdad?, que todo lo que me quiere, que todo lo que me diere, perdón, todo lo que el Padre le dé, no se pierda yo nada, no pierda yo nada, que todo lo que reciba Él no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Muy importante, palabras de Dios, de Jesucristo, que todos, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad?, que ninguno se pierda para luego resucitarlos en el día postrero. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree y tenga vida eterna, yo lo resucite en el día postrero. Entonces fíjate que todo aquel que cree en el Hijo, Dios le va a resucitar. Ahí Jesús mismo está diciendo que Él es Dios. Los testigos de Jehová verán este versículo y dirán que esto no es así, transdiversan la palabra, porque está bien claro diciendo que Él es Dios. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él
tenga vida eterna y lo resucitaré en el día postrero. Entonces fíjate, es bien interesante lo que está diciendo acá Jesús, que Él es Dios y nos va a resucitar. Entonces tenemos que tener la esperanza bien clara de que Él nos va a resucitar y que tenemos que buscar a Jesús no como estas personas que estaban allí en el desierto, que se alimentaron y luego pasaron buscándolo en el río y lo encontraron. Le dijeron, Rabí, ¿cómo llegaste acá? Y ellos querían, o sea, viendo las señales, viendo que era imposible de que se haya montado una barca y viendo que todo lo que hizo, y aún así no creían, pero lo buscaban, era porque tenía la comida. Entonces, fíjate, ahora bien, todo aquel que estaba allí en ese momento lo buscaba porque le llenaba la comida. Dios les da una lección y les dice que Él es el pan de vida, que busquemos a Jesús y que creamos en Jesús. Todo aquel que busca y cree en Él, ¿verdad?, tendrá la vida eterna. Pero ese creer hay que estar muy pendiente. Aquí la palabra creer que se nombra ahí no es un creer intelectual, ¿no? Es un creer, una relación espiritual. Ese creer significa nacer de nuevo. Cuando tú crees de verdad en el Hijo de Dios, naces de nuevo. Y haber nacido de Cristo, no de hombres de una relación humana, sino nacer de Cristo. Vamos a leer Juan 1, ¿okay? Juan capítulo 1, versículos 12 al 13, para ver lo que es el nuevo nacimiento. Dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de la voluntad de la carne, o sea, ni en una relación humana, ¿verdad? No es engendrado de ahí, sino engendrado de la voluntad de Dios, sino de Dios. Si tú eres engendrado de Dios, no de una carne humana, porque nacimos de un hombre y una mujer, pero cuando naces de nuevo, naces de arriba, naces de Dios. Entonces, cuando naces de Dios es porque creíste en Cristo. Y si crees en Cristo, vas por la salvación, por lo que Cristo hizo en la cruz, que murió por tus pecados. Y no buscarlo por las bendiciones. Ciertamente el Señor te va a bendecir, pero Cristo dijo, busca primero el reino de Dios y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. Entonces, analízate hoy, ¿estás buscando tú a Jesús por las añadiduras? ¿Lo estás buscando por las bendiciones? Él nos los va a dar. Si nosotros hacemos su voluntad en la tierra, nos los va a dar. Eso por añadidura, luego de haber buscado el reino y su justicia. Buscar primeramente el reino de Dios. ¿Quién es? Cristo. Cristo. Ir a los pies de Cristo. Reconocer que Él murió en la cruz por nosotros y que nosotros somos pecadores. Y que el pecado que mora en nosotros, Cristo lo puede lavar con su sangre preciosa. Entonces, la verdadera razón por la que debemos buscar a Cristo es por la salvación. La salvación, un regalo inmerecido. Lo tengo por acá apuntado. Dice en Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Estás en pecado? Es muerte. En Ezequiel dice, todo aquel, ¿verdad?, que peque, su alma morirá. Pero dice aquí que la paga del pecado es muerte, más el regalo, es un regalo o dádiva, dice algunas traducciones dice dádiva, otras dice regalo, de Dios es vida eterna en Cristo. Señores, tenemos la salvación gratuitamente. Nosotros no podemos hacer nada. Bueno, que esta mañana tuve un mal pensamiento, hice esto, dije aquello, ¿por qué, Señor, volví a caer? Pero si yo voy y confieso al Padre, Dios nos limpia de todo mal y con su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Abogado tenemos. Eso no quiere decir que tenemos licencia para pecar. Busquemos al Señor por las razones correctas, que es la salvación, el trabajo que Él hizo en la cruz. Dios envía a su Hijo Jesucristo para que crea en Él, no se pierda, tenga vida eterna. Eso es lo principal por lo que debemos buscar a Jesús. Luego las añadiduras vendrá la casa, vendrá el carro, vendrá la salud, vendrán las mejores escuelas, vendrá el mejor país, vendrán mejores días si hacemos la voluntad del Padre. Aquel que hace la voluntad es el Hijo de Dios. Aquel es la verdadera familia de Dios. La familia de Dios es aquel que hace la voluntad. Nosotros ahora tenemos el derecho de llamarnos sus hijos porque obedecemos al Padre, obedecemos a Cristo, vamos a los pies de Cristo porque Él murió por nosotros. Romanos 6:23 nos lo deja claro. Dice que la paga del pecado es muerte, más el regalo de la vida, el regalo que Jesús nos da, ¿verdad? Ese regalo es de Dios, es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, espero que este video te haya bendecido. Discúlpame si no te he leído bien, por eso te invito a que te leas todo el capítulo 6
hazlo porque es la palabra de Dios. Quiero que sepas que si este mensaje te ha llegado, no te llegó por mí, porque quien enseña es Dios. Soy yo un simple instrumento en construcción, porque ni siquiera hay muchas cosas que yo no sé, como tú que estás allí. Tengo muchas dudas, tengo muchas cosas que no sé, pero sí tengo claro algo. Cristo murió por todos mis pecados y por los tuyos, todos. Y si tú crees eso, ¿verdad? Y haces la voluntad de Dios y no practicas el pecado, amigo, tienes la vida eterna. Eres salvo porque Cristo envió a su Hijo a morir por nosotros. Créelo, búscalo por las razones correctas y tendrás vida y vida en abundancia y vida eterna. Que el Señor me los bendiga. Chao, chao.